Sean bienvenidos a este cuarto episodio de la serie Cuando Dios no es la única opción. Y el día de hoy el tema es todo o nada. En esta serie hemos estado reflexionando sobre el pueblo de Israel y su historia y cómo nos podemos asomar a partir de eso a nuestra propia alma, a nuestra propia mente, a nuestros propios sentimientos y nuestra relación con Dios. Es muy importante cómo podemos fijarnos en nosotros mismos como un espejo en la palabra de Dios a partir de estas historias que pudieran parecer lejanas geográficamente, históricamente, hasta religiosamente, porque estamos hablando de un pueblo judío, ¿verdad? Pero bien, el día de hoy quisiera poder iniciar reflexionando un poco cuando alguien nos pide que hagamos un cambio totalmente drástico o brutal dentro de nuestras vidas. Es decir, por una situación laboral, por una situación económica, alguien se tiene que mudar, alguien tiene que cambiar de empleo, alguien tiene que ir a otro rumbo, tiene que ir a otras nuevas oportunidades. Y no sé, igual puede ser algo bueno como una propuesta de trabajo o algo malo como que te despidieron o como a todos nos pasó en la época de la pandemia que muchas de las cosas que hacíamos tuvieron que cambiar drásticamente de un día al otro. Simplemente no se podían hacer algunas actividades, algunas de las cosas no se podían realizar más de la forma en la que las realizábamos y otras simplemente cerraron y eso nos puso una barrera de ya no más vas a hacer esto y nos obligó de alguna manera a salir de nuestra zona de confort y buscar cómo solventar esas situaciones, cómo sobreponernos a esas situaciones. Fue un desafío realmente duro para todos nosotros el poder enfrentarnos desde nuestros distintos ámbitos a esto que significó mundialmente la pandemia. Y creo que nuestras historias de vida, así cada uno de nosotros puede tener diferentes momentos en los que enfrentamos este tipo de situaciones difíciles que como seres humanos nos ponen al límite. O sobrevives o no sobrevives, o es el momento de actuar o te quedas ahí detenido y te pierdes de muchas cosas. Y si de por sí es difícil hacer cambios de este tipo, más cuando son obligados. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre tenemos un freno de mano, tenemos algo que nos impide entregarnos totalmente a lo que es desconocido. El ser humano tiene miedo de lo desconocido, por eso hay tantas historias acerca de la vida después de la muerte o las apariciones después de la muerte, porque como es algo que desconocemos, nos genera mucho miedo, pero así también todos los miedos del ser humano están basados en eso. Por ejemplo, la xenofobia, que es el miedo o el odio hacia personas de otra raza, de otra cultura, porque nos resultan desconocidas. Cuando, por ejemplo, fue el encuentro entre la civilización prehispánica y los españoles que vinieron aquí a conquistar en la tierra de Latinoamérica, fue un encontronazo muy fuerte en el que ellos se toparon porque desconocían que una cultura y civilización o culturas y civilizaciones como las que se encontraron existían. Y eso retó hasta el ámbito ontológico. Ontológico quiere decir del ser, el estudio del ser. Muchos de ellos se preguntaron si estas personas que estaban delante de ellos eran seres humanos y les causaba mucha conmoción, ¿no? El ser humano siempre tiene miedo hacia lo desconocido y no sabe a veces muy bien cómo abordarlo. Entonces, reduciéndolo ya al ámbito personal, cuando hay cambios en lo laboral, en lo emocional, en lo profesional, en lo familiar, en lo social o hasta en lo espiritual, es muy difícil que nosotros podamos entregarnos a eso desconocido. Vamos hacia esos cambios con miedo y por eso hay mucha resistencia en los grupos humanos, en cualquier sociedad, a cambiar las cosas, porque la primera reacción de defensa, el mecanismo de reflejo que está dentro del ser humano es, no, yo aquí estoy bien, no necesito cambiar más, no necesito ir hacia lo desconocido que me da miedo y podría darme más vida o podría matarme. Y como yo no sé cuál de las dos en el volado es la que va a resultar, no me quiero enfrentar hacia esas otras cosas. Los cambios nos atemorizan, nos dan miedo. Y de nueva cuenta, volviendo a la historia del pueblo de Israel, esos cambios que enfrentaba Israel en aquellas épocas eran cambios que efectivamente les daban a ellos miedo. La entrega que tenían para con Dios, como ya hemos visto, era muy imperfecta, era muy rebelde, pero también era una entrega
parcial. Cuando decidían, por ejemplo, seguir un poquito a Dios, lo hacían de manera parcial, con sus reservas. Vamos a servirle a Dios, pero no tanto, todavía nos apoyamos como en los otros dioses. Es como esta gente que va a una iglesia, pero decide que va también a otra con una doctrina totalmente diferente y a veces hasta un poquito como encontrada. Y yo ya les he contado de la experiencia esta de una familiar que dice: yo creo en mi Jehová Dios y en mi Virgen de Guadalupe. Eso es una contradicción en el hecho de que quienes solemos llamar a Dios Jehová somos del ala evangélica o protestante, y por lo tanto no compaginamos con algunas ideas de nuestros hermanos católicos romanos. Entonces esta persona pues estaba agarrada de los dos lados, ¿no? Como diciendo: creo en Jehová Dios y creo en la Virgen de Guadalupe, las dos cosas no las voy a soltar porque necesito las dos para poder vivir. Y así hay gente, ¿no? Actualmente hay gente que cree en la muerte y cree en la iglesia católica, o cree en la muerte y cree en alguna iglesia evangélica. Quiere servir a dos señores al mismo tiempo, y con alguno de ellos va a quedar mal, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pero estamos aferrados a diferentes cosas. Cristianos que creen en la lectura del café, en los horóscopos, porque pues si no es Chana es Juana, a alguna le vamos a pegar, a alguna le vamos a atinar, ¿no? Ya sea a través de la Biblia o a través de el esoterismo, pero vamos a estar agarrados de las dos cosas. Y pues esta situación es la que nos causa estos miedos, ¿verdad? El cambiar, el ir hacia nuevos rumbos y el entregarnos a Dios de manera total. Vivimos como fragmentados, como la película Fragmentados, no sé si la han visto, de este hombre que tiene personalidades múltiples. Bueno, nosotros vivimos fragmentados en el sentido de que no damos de manera total nuestra entrega y nuestro amor a Dios. Y eso hace que muchas de las ocasiones nuestra entrega se vuelva superficial y se vuelva falsa. No necesitas creer en varias iglesias o tener ídolos y estar dentro de la congregación, dentro de una iglesia, para poder darle a Dios algo superficial, banal, algo falso. A veces venimos a la iglesia pero sin el ánimo realmente de involucrarnos. Venimos solo como espectadores. Dentro de nuestra estructura de iglesia les decimos a veces simpatizantes. Y hay personas que han estado décadas dentro de la iglesia sin dejar de ser simpatizantes. Vienen, se asoman un poco, les simpatiza lo que se hace dentro de la congregación, pero no se comprometen más allá. No quieren saber mucho más de Dios, del trabajo para la obra de Dios, del evangelio. No quieren saber mucho más de involucrarse en las responsabilidades de tomar un cargo, y cuando lo hacen también lo hacen de manera mediocre, es decir, lo hacen sin que afecte sus intereses. Voy a tomar un cargo, pero no me voy a comprometer del todo porque primero estoy yo. Así que sí le doy tiempo a Dios como para calmar mi conciencia, pero le doy tantito. Tampoco hay que exagerar, no hay que ser fariseos, piensan algunos, ¿no? Entonces, aparentemente por fuera estas personas son muy entregadas a Dios, pero por dentro, si pudiéramos ver, realmente somos huecos porque no le estamos entregando nada a Dios con totalidad, ¿no? Esa devoción que tenemos para con Dios se vuelve totalmente parcial. Dice el primer libro de los Reyes, el capítulo 8, versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Esa es una palabra fuerte porque nos recuerda que Dios nos pide una entrega total. Y en varias partes de la Biblia se nos habla de la perfección. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa palabra perfección nos da miedo porque quiere decir un total compromiso. Y el compromiso como seres humanos es algo a lo cual le huimos. No queremos comprometernos con nadie. No queremos de esa manera entregar, dar el brazo a torcer, realmente ser personas que lo den todo, porque da miedo que cuando lo das todo, lo puedes perder todo también. Entonces, si analizamos la situación del pueblo de Israel, cómo es que parcialmente le daban a Dios, trataban de cumplir como con las ofrendas en aquella época, con los rituales, con la ceremonia, los sacrificios, pero al mismo tiempo tenían otros dioses con los cuales también cumplían, podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo está mi entrega al Señor actualmente? ¿Cómo está mi entrega al Señor actualmente? Es necesario preguntarnos esto porque tenemos un Dios que aún en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús,
Dice lo siguiente en Lucas 14, 25 al 27. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es muy fuerte lo que dice Jesús. Jesús está refiriendo y diciendo, yo quiero una entrega total. Es decir, Jesús no aborrece que nosotros tengamos familia. Quiero hacer esta aclaración. Jesús no odia a nuestra familia ni las relaciones humanas. Él es amor, Él es el reconstructor de las relaciones humanas, el que dignifica nuestra manera de relacionarnos con los demás. Pero lo que está diciendo es que nuestro compromiso debemos equipararlo a ese nivel de fuerza y de entrega. Debe de ser todo o nada. Entrégate totalmente al Señor. Es lo que Jesús mismo nos está pidiendo, y esas palabras hicieron que en algún momento sus discípulos dijeran, dura es esta palabra, Señor, ¿quién puede resistirla? ¿Quieren irse ustedes también? Les dijo Jesús, váyanse. Es decir, requiere que nosotros podamos plantearnos no una fe débil, no una fe a medias, no una fe mediocre, sino una fe que esté dispuesta a todo. Probablemente el Señor no nos lo va a pedir todo, no vamos a abandonar a nuestra familia, no vamos a dar quizá la vida como mártires en esta época, pero la fuerza interior que debe de existir, el motor, la gasolina que debe de haber en esa fe, debe de ser de ese tamaño. Entonces, hermana, hermano, hoy si tú estás batallando o luchando con tu compromiso con Dios, quisiera que pudiéramos reflexionar en las siguientes preguntas que nos hagan poder hacer un autoanálisis, un autoexamen de cómo estamos relacionándonos con Dios y qué nivel de compromiso estamos teniendo para con Él. Pregunta número 1, ¿qué es lo que está ocupando más espacio en tu corazón y te está robando la exclusividad que Dios merece? ¿A qué le dedicas más tiempo? Esta es una cuestión de tiempo. El poder comprometernos todo con Dios empieza desde que reconocemos que nosotros no somos dueños del tiempo. Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo, pero sabemos que el que permite ese tiempo y el que es dueño del tiempo es Dios. Entonces, ¿qué le está robando la exclusividad y el tiempo que Dios merece dentro de tu vida a Dios? ¿Qué es lo que está robando? ¿Tu empleo? ¿Eres de esas personas que vive demasiado ocupada todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece, te vas a dormir en la madrugada, te despiertas de madrugada, estás atareado, estás tan estresado? Muchas personas, yo lo he comentado en otras reflexiones, quieren hacer pasar esto como una virtud. ¡Qué persona tan ocupada, tan responsable, tan laboriosa! En realidad, ahí hay una carencia. Hay una carencia de una persona que quiere ser recordada por sus actos, hay una carencia de orden en una persona que es realmente desordenada y no sabe poner orden allí. Es una persona que quizá me pueden decir, es que está en una crisis económica y sí o sí tiene que emplear su tiempo de esta manera en el trabajo. Quizá también hay una crisis en cómo enfrentamos la manera de solventar nuestras necesidades materiales. Nadie está tan ocupado como para no poderle dar tiempo a Dios. ¿Qué es lo que te quita espacio? ¿Qué es lo que le quita ese tiempo a Dios? ¿Tu estatus social? ¿Estás muy ocupado en tus compromisos sociales? ¿Estás muy ocupado en conservar tu imagen popular, de relacionarte con los demás, que no puedes atender a lo que Dios te ha llamado? ¿Estás tan ocupado en ti? ¿Eres tú lo que estás como obstáculo entre Dios y tú? Muchas veces nosotros somos el principal obstáculo para con Dios. Puede que sea tus estudios, y la misma situación con la cuestión laboral, ¿no? Puede que sea incluso la pareja, el esposo, la esposa, la pareja, que nos quita ese tiempo por estar totalmente obsesionados con esa persona. Endiosamos a alguien, y miren, eso generalmente termina mal. Generalmente hay una tragedia así, de repente endiosamos tanto a alguien, lo entronizamos, lo ponemos tan en primer lugar que de repente esa persona hace algo que nos revela que es totalmente humano y que se equivoca y cae de nuestra gracia, y con ello nos duele muchísimo ver cómo esa persona cae. ¿A qué le estás invirtiendo el tiempo? Puede que sea en el pecado.
Muchas de las ocasiones nos deleitamos en hacer las cosas malas, en actuar mal, en hablar mal, en pensar mal de los otros. Y eso nos quita mucho tiempo. El pecado consume recursos, consume dinero, consume emociones, consume paz, consume tranquilidad. Y la destroza. ¿A qué es a lo que le estás dedicando más tiempo, que le estás robando exclusividad a Dios? Esa es la primera pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo estás adorando a Dios? Miren, los que nacimos en una iglesia muchas veces crecimos con la idea de que alabar a Dios era cantarle bonito, ir un día a la congregación, o 2 o hasta 3 dentro de la semana, dedicarnos a adorar, a cerrar los ojos, a poder alzar las manos, y es ese tipo de iglesia, sino a ser muy reverentes dentro del templo. También hay otras iglesias que son de ese estilo, y que entonces, terminando el culto, nosotros podíamos doblar a Dios, meterlo en su cajita e irnos a vivir nuestra vida. Pero ya habíamos cumplido con Dios, con la adoración. Qué bonito canta esa persona, qué bonito se entrega, qué bonito está todos los días aquí sirviéndole al Señor, y el resto de la semana se sirve a sí mismo o se sirve del pecado y para el pecado. Pocas veces nos enseñan que la adoración es una cuestión integral. La adoración es un estilo de vida. Cuando tú comes puedes adorar a Dios. Cuando tú vas a la fila del banco, cuando tú vas a la fila de las tortillas, puedes adorar a Dios. En la manera en la que platicas con otros puedes adorar a Dios. En la manera en la que te diviertes puedes adorar a Dios. Y con esto no quiero hacer así como que Dios sea un ser malvado que esté observándonos en todo momento para juzgarnos. Ah, andas haciendo esto, eso es malo. Ah, andas haciendo aquello, eso es malo. No. Lo que quiero decir es que pocas veces se nos enseñó que la adoración era para Dios en todos los lugares. No hay un lugar de adoración para el Señor. Esa es una idea falsa que nosotros como cristianos hemos fomentado. Es el lugar de adoración, el templo, la parroquia, la iglesia. El lugar de adoración para el Señor es tu corazón, y con tu corazón cargas las 24 horas del día, hasta cuando te vas a dormir y hasta cuando vas al baño. En todo momento cargamos con el corazón. Y ese corazón debe de estar en adoración continua hacia el Señor. Que todo lo que hagamos sea agradable para con Él. Esa es la pregunta número 2. ¿Cómo estás adorando al Señor? Solo un rato, solo ratos designados, aunque sean muchos, no basta. Tu vida fue creada para adorar a Dios. De tal manera que cuando estemos en la presencia del Señor, dice el Apocalipsis, lo que vamos a hacer es adorar a Dios. Número 3, pregunta número 3. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? A veces quisiéramos que Dios nos resolviera todas las cosas, que nos dijera exactamente por dónde ir y qué hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos emprender, decidir y actuar? Que baje un ángel del cielo y que nos diga, mira, fulanito de tal, tú debes de tomar esta opción, debes hacer aquello, debes hacer lo otro. Pero la vida no es así. La vida del cristiano, la vida del creyente es realista. Y tenemos al Espíritu de Dios para guiarnos cuando nosotros estamos en comunión con Él, sí, pero tenemos la revelación de nuestro Señor en su palabra que nos deja claro cuál es la voluntad del Señor. Y a veces, miren, los cristianos andamos buscando como pretextos para no cumplir con Dios, y le buscamos y le rascamos por allí para ver si hacemos o no hacemos. Pastor, ¿es lícito que yo haga esto? ¿No? Dios, ¿es lícito que yo haga aquello, que haga esto otro? Pero ¿qué tal que si lo hago de esta otra forma? No, a ver. Tenemos suficiente conciencia y tenemos suficiente inteligencia, y Dios nos ha dotado de suficientes capacidades para saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo resumió muy bien. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Con lo que haces vas a dañar al prójimo, con lo que haces te vas a dañar a ti mismo, con lo que haces vas a dañar tu relación con Dios, sí o no. Dependiendo de la respuesta sabrás si hacerlo o no hacerlo. ¿Cómo está tu obediencia para con Dios? ¿Eres de los que busca pretextos o eres de los que está dispuesto a obedecer? Como decíamos el episodio pasado, consideras que Dios es digno de ser obedecido. Consideras que Dios es digno de ser temido y por lo tanto procedes a obedecer con el Señor. Aunque a veces eso choque con tus ideas, aunque a veces eso choque con lo que tú piensas que es correcto, con lo que tú quieres.
¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Tienes esa humildad? ¿Cómo está tu obediencia con el Señor? Y la última pregunta, ¿cómo está tu entrega al Señor? Es decir, somos como el pueblo de Israel que se entrega tantito al Señor nada más para cumplir y anda por allá en otros asuntos, o nos entregamos con todo nuestro ser. Que sin importar nuestra situación económica, porque a veces es un impedimento, es que no tengo dinero ahorita para aportar a la obra de Dios o para ir a la iglesia, a los que les queda lejos, ¿no? Sin importar tu situación emocional, es que ahorita no me siento de ganas, no tengo muchas ganas, no estoy muy feliz como para poder adorar al Señor, sin importar tu situación, sin importar tu pecado. Es que ahorita ando mal delante de Dios, no quiero acercarme, no puedo mirar al Señor por lo que yo he hecho. Sin importar nada de eso, te levantas y te entregas al Señor. Yo conocí, creo que ya les he contado de eso también, a una comediante mexicana estandopera, se llama Sofía Niño de Rivera, que a mí me inspiró mucho en algún tiempo, porque yo veía que ella en sus historias de la red social Instagram subía cuando iba a hacer ejercicio diariamente. Y a veces a donde ella iba estaba lodoso, llovía, a veces se sentía mal, a veces esta persona se había ido de copas y ponía con todo y cruda, con todo y resaca, voy a ir a hacer ejercicio, con todo y lluvia, con todo e insomnio, con todo y que no tengo mucho tiempo. Y a mí esa frase de con todo y me inspiraba mucho, decía, wow, es que sí, de verdad, como cristianos necesitamos ese nivel de disciplina. Con todo y que no me siento bien, voy a ir a adorar al Señor. No, somos chillones, somos débiles, nos autoconmiseramos. No, ahorita no puedo, ando muy mal, económicamente, emocionalmente, he pecado. Nos ponemos las limitantes a nosotros mismos, no nos autoexigimos para decir, a partir de hoy, realmente creo en Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Muchas denominaciones, no es tanto el énfasis de nuestra denominación y de la Iglesia Metodista, pero hay muchas que hacen el énfasis de debes de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón con una oración diciéndole, a partir de hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida, como el Rey de mi corazón. Y resulta que vivimos sin Rey, sin Señor y sin Dios y sin Salvador. Vivimos en completa rebeldía para con Dios. En el momento en el que decimos, no me voy a entregar tanto, hoy me voy a quedar a descansar, hoy voy a estar con todo y lo que siento, voy a ser disciplinado. Y quiero estar en la presencia de mi Señor. Ok, es una cuestión física que de plano ya me impidió ir a la presencia del Señor, con mis hermanos, a adorarle. No, como decía, no es que haya un solo lugar exclusivo, pero me impidió ir hoy a la reunión con la que me reúno con mis diferentes hermanos para adorar a Dios. Bueno, en mi casa voy a dedicar entonces ese tiempo para poder alabar a Dios. Pero a veces no hacemos eso. Nos damos permisitos y nos autoconmiseramos. El Señor quiere que lo tomemos realmente en serio, que nos entreguemos todo o nada. Esto es increíble porque cuando nosotros aprendemos a hacer eso con el Señor, cuando nosotros aprendemos a poder, como Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, es increíble la cantidad de bendiciones que abrimos en nuestra vida y la manera tan hermosa en la que aprendemos a vivir de forma disciplinada. Y dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El día que decidimos vivir de esta manera, poniendo en primer lugar a Dios, dándole todo, nuestros pensamientos, nuestro corazón es afirmado. Si andamos en dudas, si andamos en tinieblas, si andamos de repente titubeando en algún aspecto de nuestra vida, Dios viene y pone orden. Afirma las cosas y nosotros podemos caminar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no reservarnos nada y entregarle todo al Señor. No seamos mediocres, hermanos. Estamos llamados a ser realmente reyes y sacerdotes, a ser servidores de nuestro Señor Jesús, a poder darlo todo y a poder corresponder. No es que Dios nos lo exija, pero correspondemos en amor el sacrificio de amor que Cristo hizo por nosotros. Por amor, Él entregó hasta la última gota de sangre.
Y por amor, nosotros correspondemos y damos hasta el último minuto y el último aliento que tenemos en esta tierra. Yo los invito, hermanos, a que el día de hoy tomemos la opción de dejar atrás la mediocridad y poder hacer a Dios nuestra única opción, entregándole todo. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que hemos sido, Señor, quizá infieles, quizá no hemos dado lo suficiente, quizá, Señor, hemos sido mediocres en nuestra forma de entregarnos a ti, tú nos perdonas y nos permites el día de hoy adentrarnos más en ti y poder tener la posibilidad, Señor, de entregarte todo. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos. Tuya es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, y nosotros somos ovejas de tu prado, somos ovejas de tu mano, Señor. Por favor, tómanos y enséñanos a vivir totalmente para ti. En el nombre de Jesús. Amén.